Comenzamos con esta apertura con este primer capítulo del Congreso, las 68 voces del mundo indígena en México. Y le doy en primer lugar la palabra a Eva Bravo, que es la directora del Instituto de Estudios de América Latina. Bueno, Eva, como quieras. Muchas gracias. Para mí es un placer y un honor estar aquí dando la bienvenida a los asistentes y en representación del Instituto de Estudios de América Latina, de esta universidad que tiene siempre el apoyo constante y el patrocinio del Vicerrectorado de Investigación. Estamos hoy aquí para celebrar el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, convocado por la UNESCO, y de las que este acto, que será un acto dinámico, estará la gente entrando y saliendo, pues va a ser, es el único acto que tiene el reconocimiento de la UNESCO en Andalucía. Nos sentimos, pues modestamente, pero muy orgullosos. Los que nos dedicamos a la filología sabemos muy bien que aprender una lengua es aprender algo más, es aprender una cultura. Y también sabemos que nuestra lengua materna nos llega directamente al corazón. Por eso, cuando hablamos a alguien en su lengua materna, llegamos directamente a su corazón. Este acto se complementa con una exposición fotográfica que se inaugura un poquito más tarde, que para mí no puede tener otro nombre más adecuado que 68 lenguas, 68 corazones. Desde el corazón de una lengua materna, pues invitamos a todos los asistentes a este acto a que reflexionen sobre su propia relación con la lengua materna y a crear una sensibilidad hacia la enorme riqueza cultural y lingüística de las lenguas indígenas americanas. En concreto, esta sesión está dedicada a México. Dada la cantidad de lenguas hay que seleccionar, y uno esta vinculación con México con el agradecimiento especial del Instituto a Lynn Lara y a David Laguna, que han sido los artífices de este acto, que espero que sirva para dar un impulso dentro de nuestra universidad al conocimiento de las lenguas indígenas. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues le doy la palabra al cónsul honorario. Muchas gracias. Quería no solamente dar apoyo a este acto, que no solo apoyo porque en parte está organizado por el consulado, gracias también a la vertiente polifacética de Arinelar, que tanto colabora en el Instituto de América Latina como la dimensión cultural del Consulado de México, y agradecer muy en especial a ella misma, al Instituto y a la Universidad que haya acogido este acto tan lleno de significado. La lengua, efectivamente, México para la lengua es un país muy significativo, porque también es el país con más hispanohablantes del mundo. Eso no se sabe, pero no se sabe, no todo el mundo es consciente de que se habla más español que en cualquier otro país, y que además convive con las lenguas indígenas que siempre pues han sido muy respetadas, ciertamente no lo suficiente, y precisamente el año actual que dedica a las Naciones Unidas pues viene a reivindicar la dignidad y el lugar que tiene que tener las lenguas indígenas, que en México pues son muy abundantes. Creo que 68 son solo una muestra, que hay bastantes más, y quizás han tenido una línea de continuidad que se pierde en los tiempos, y es extraordinariamente emotivo que hoy se sigan hablando por una gran proporción de la población de México. En definitiva, pues reiterar eso, el agradecimiento a la universidad por haber acogido este acto, a todos los organizadores, y bueno, y esperando que sea una jornada muy provechosa y que tenga pues un final el día de hoy pues, muy entrañable también con la exposición, con la inauguración de la exposición fotográfica. Muchas gracias, cónsul honorario de México. Cierro yo estas palabras para saludaros y dejaros empezar a trabajar con esta sesión, que es bastante apretada. En primer lugar, pues dar gracias al Consulado de México y a este acto por darme la oportunidad de conocerte y que podamos tener muchas actividades juntas. Por supuesto, al Instituto de Estudios de América Latina, a su directora Eva, con la que he tenido también la oportunidad esta mañana de hablar un poquito y de cambiar impresiones que creo que han sido importantes sobre el futuro del instituto. Me parece muy importante este congreso por diversas razones, por la defensa, como indicaba el cónsul y Eva, de las lenguas como mecanismo de
de valoración cultural, vehículo de cultura, de modo de vida, la defensa en particular de las lenguas indígenas, que tanto peligro están actualmente, y la defensa en general de los estudios de humanidades en las cuales han hecho nacer en nuestra Universidad de Sevilla y que son tan importantes en nuestra universidad. Leía el tríptico y veía una poesía traducida de Miguel León Portilla, y eso me traía recuerdos de México. Miguel León, como sabéis, es doctor honoris causa por la Universidad de Sevilla. Se le impuso, como él no podía viajar, el doctorado en México, y se me dio la oportunidad de hacer una visita maravillosa hace 2 años a la Universidad Autónoma de México, y la verdad que el calor que recibimos en México y el recibimiento fue extraordinario. Es sin duda la cultura mexicana una extensión totalmente paralela a nuestra cultura, a nuestra forma de ver la vida, y realmente estrechar los lazos entre nuestras universidades, entre nuestros países es fundamental.